Otra vista del Harp Elu en la entrada y podemos ver que es una cubierta muy similar a lo que se propone en el AIFA. Esta otra imagen es igual de este González Pulido junto con Jan, que proponen este tipo de cubiertas para el aeropuerto de Texcoco. Y se dan cuenta, son las mismas cubiertas propuestas en Santa Lucía. Por eso les digo, más que copiar el diseño de Foster a Santa Lucía, hizo la readaptación de su propio diseño de Texcoco a Santa Lucía. Es lo que yo puedo ver de este arquitecto. Otra visual de la parte que les mencionaba, que creo que es la zona de llegadas. Y se dan cuenta, ahora se parece mucho a la cubierta de Harp Elu. Pero lo que les mencionaba hace un momento, se ve ese medio hexágono por su simplicidad en el trazo. Eso es más económico. Otra visual muy bonita del aeropuerto que propuso este sujeto. Otra visual, pero ahora este es del aeropuerto de Colonia, que ya existe. Esta imagen es un encanto para muchas personas porque se puede ver la parte orgánica que mencionaba Romero junto con Foster. Esa X que querían que representara a México, que de hecho si recuerdan el logotipo, se decía Aeropuerto de la Ciudad de México y aparecía la X que forma el aeropuerto como la X textual de la palabra México. Y podemos ver lo mismo, un circuito de entrada y salida para dejar a las personas, taxis, vehículos particulares, familiares, transporte público. Y que de hecho el tema del transporte público aquí en el aeropuerto de Texcoco jamás lo supieron resolver, jamás dijeron cómo iba a ser. Lo más lógico es que fuera por la México-Texcoco, pero la México-Texcoco llega a lo que actualmente es el aeropuerto de la Ciudad de México, y entonces entroncaría directamente con circuito interior. Realmente estarías creando un caos vial, que igual con el AIFA no está aún muy claro cómo es que se está resolviendo este tema. Ya he visto en parte cómo se está desarrollando y van bien. Creo que los temas de transporte público y accesibilidad se han estado conectividad, pero también se han estado resolviendo de forma muy adecuada. Un bonito render, pero cabe mencionar que el aeropuerto principal, que es la X gigante, es el proyecto inicial y es lo que se iba a construir. Hasta después de creo que 15, 20 años se iban a disponer a hacer aparte del aeropuerto que se ve a la derecha, que iba a ser ya más pegado hacia el municipio de Atenco y Texcoco. Eso no estaba dentro del proyecto principal, o sea, de lo que nos iban a entregar como aeropuerto en ese punto, eso no existía, solamente era la X, las pistas y listo. De ahí que se debatió mucho. Otro bonito render de lo que hizo Foster junto con Romero. Esa es la parte interna y vemos como los foniles son las columnas para dar esas vigas nervadas, esas curvas para el soporte de la cubierta. Algo que me llama la atención en este render es la mezcla de culturas que hicieron. Del lado derecho vemos una cabeza olmeca y del lado izquierdo vemos, ¿cómo decirlo?, unos obeliscos que aluden o de hecho son unos atlantes de Tula. Olmecas, culturas toltecas y demás. Esa mezcla de culturas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se me hace un poco excesivo, que no va acorde con el área de intervención. Entiendo que es la puerta o sería la puerta del mundo hacia México y de México hacia el mundo, pero no por eso vas a hacer una mezcla de culturas tan innecesario, creo yo. Está muy cargado en esa parte. Quieres dar la sensación, esa sensación de pertenencia, de que es de México, pero creo que el hecho de que tú mismo propongas la mezcla de culturas tal vez reza de excesivo. No lo veo muy adecuado. Pero bueno, ya será a criterio de cada uno. Yo no estoy muy de acuerdo en esa parte. Otro buen render de lo que sería la cubierta del ingreso al aeropuerto de Texcoco. Y este otro render es de el proyecto que desarrolló González Pulido para Texcoco. Vamos a lo mismo. Se dan cuenta, las formas son más simples, hay más geometría. Y ahorita vamos a ver por qué, como les mencionaba. Esto es interesante. Es
pues son los laterales de las puertas de abordaje para el aeropuerto de lo que en este caso es Santa Lucía. Y podemos ver lo mismo, columnas muy altas para crear claros muy transitados en cuanto a aire, bien ventilados. Volvemos a lo mismo que presentaba en Texcoco, vegetación al interior, creando esos vacíos que obviamente, aparte de que van a crear un vacío, aligeran la losa estructuralmente y crean el espacio para integrar vegetación. Importante el detalle, las ventanas, la ventana lateral, ese muro cortina del lado izquierdo, tiene una inclinación en cierto ángulo, más o menos como unos 70, 80 grados. El hecho de que exista este piquito ayuda a que el sol no incida de forma directa y por lo tanto no va a calentar en exceso ese espacio. Y también por el hecho de que como es cristal y se tiende a calentar y a conservar el calor, necesitas un espacio para que ese calor, ese aire caliente circule. Y la vegetación está ahí precisamente para crear un ambiente templado, crear un confort térmico dentro del aeropuerto y que no sea tan sofocante, porque recordemos que esa zona de Santa Lucía es un poco calurosa por lo despejado que es. Otra imagen del AIFA por González Pulido, perdón, Francisco González Pulido. Ajá, lo mismo, otro buen render. Este es del que propuso en Texcoco. Sí, pero se dan cuenta, es lo mismo, una adaptación de proyecto nada más. Este es el plan maestro de lo que era Texcoco para González Pulido. Se dan cuenta, es muy similar en cuanto a áreas a lo que abarcaría el aeropuerto de Foster con Romero. Otra visual del Harp Elú. Creo que ya con las referencias visuales que te di de lo que diseñó González Pulido, te darás cuenta que es su tipo de arquitectura. Este sí es render de Santa Lucía. Aquí es importante ver que el muro cortina ya no tiene una inclinación y me parece ser que es igual por la ubicación y cómo incide el sol ahí. Igual crea espacios muy altos para la circulación del aire. Igual el render no ayuda mucho y mucha gente dice, es que el render es cómo va a quedar la obra. Discúlpenme, pero no. El hecho de que tengas un render precioso no quiere decir que tu calidad de construcción va a ser preciosa. Eso ya depende del constructor y de la buena supervisión de la obra. Discúlpenme, el render no justifica el cómo va a ser la obra. Algo importante, aquí se están viendo riostras, que son los tirantes de acero que llevan una disposición en angular, que es para la distribución de las cargas hacia el suelo. Recordemos que en Santa Lucía sí se encontró un estrato firme para edificar y por lo tanto, como es un aeropuerto, es un edificio pesado, hay que dirigir bien esas cargas para que sea estructuralmente seguro. Este es un corte de lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco por González. Y vamos a lo mismo. Esto es algo que no presentó Foster y Romero. Vegetación al interior, muy importante para mantener el clima en confort, la temperatura en confort dentro de. Y podemos ver cómo en este caso es un Boeing, me parece, no recuerdo el modelo de este avión, es como el Nemesis del A380 de Airbus. Pero se ve la rampa de acceso y de abordaje, algo bastante bien resuelto. Pero algo que me encanta, eso sí, es la vegetación al interior. Un corte esquemático de cómo sería. Y lo mismo que hace en Colonia, en Alemania. Abajo, en subterráneo, el cajón para el ingreso al transporte. En este caso, 2 trenes. Como lo está haciendo en Santa Lucía realmente, con el tema del suburbano y seguramente también Metrobús, Mejibús y cualquier otro tipo de sistema público que se anexe a lo que sería también una CETRAM, si lo quieres ver de esta forma. Esto es lo que diseña González para Texcoco. La terminal, el ingreso, y podemos ver lo mismo, un ingreso circular y la ciudad aeroportuaria al sur, que es lo mismo de los edificios que les decía al principio en Santa Lucía. Esos que están debajo de esa X es la ciudad aeroportuaria. En la parte de complejo seguramente hoteles, restaurantes, oficinas y demás. Importante eso de la cimentación de la estructura. Lo que les mencionaba, un soporte, una columna y los nervios o los tirantes para soportar la cubierta. Muy de Amancio Williams. Y pues es todo. Híjole, media hora. Ahora sí, ¿por qué uno sí? ¿Por qué el otro no? ¿Cuál es la diferencia? Llegamos, la diferencia es el arquitecto, el diseño. Pero vamos a ver algo más básico. Para que la arquitectura sea buena, según decía Vitruvio, arquitecto y supuestamente esto padre, bueno, uno de los pilares de la arquitectura a lo largo de la historia,
es que para que un edificio sea bello es porque funciona, pero no solamente es porque funciona, tiene que tener una utilidad pragmática, es decir, que funcione para algo. Ambos son bellos por el tema de que funcionaban como aeropuerto. ¿Ok? Ambos eran viables en la cuestión de función. Debe de ser sólido. Aquí es donde Texcoco ya tropieza un poquito. El hecho de que sea robusto no quiere decir que va a ser sólido. Recordemos que se estaba edificando sobre lo que era el lago de Texcoco. Y aunque tú ya no veas el lago y veas un suelo árido y casi ya no cultivable, recuerda que abajo hay mantos acuíferos. No tenemos un suelo de piedra sólida, sino que son lodos, son arcillosos, por lo tanto eso tiende a hundirse. Recordemos cómo se hizo la torre latinoamericana. Para que la torre latinoamericana siga en pie, este sujeto dijo, lo estoy construyendo sobre lo que era un lago, tengo que perforar más de 30 metros para encontrar roca sólida y que mi estructura pues se mantenga y nunca caiga. Algo que no se hizo en Texcoco. Realmente para que Texcoco fuera funcional tuvieron que haber pilotado a más de 25, casi 30 metros a cada, no sé, a cada 10 metros para realmente crear una retícula firme, como lo están haciendo ahorita con los dados de cimentación de Santa Lucía. Es la diferencia, algo que no se hizo en Texcoco. No estoy muy seguro si el proyecto estructural lo marcaba o no, o se iban a ir solamente sobre planchas de cimentación, que a final de cuentas las planchas de cimentación no se van a comportar de una forma uniforme, porque no hay traves de liga, al menos no es lo que mencionaba en los renders en el proyecto, no existen traves de liga estructurales para que la plancha se comporte de una forma única, como una parte monolítica, y que si se hunde sea al parejo. Iba a tener muchos hundimientos diferenciales por el tipo del terreno. ¿Ok? Eso en cuanto a firmeza, utilidad y la otra parte, lo estético, lo bello. Creo que no es justo decir que uno es feo y otro es bonito solamente porque uno tiende a una arquitectura orgánica con más movimiento y el otro tiende a una arquitectura más geométrica, más simple, de un movimiento industrial. Y lo vemos, ¿por qué? Porque González Pulido tuvo como inspiración y maestro a Jan, y Jan viene de una corriente de arquitectura alemana muy industrial, salida de la Segunda Guerra Mundial. Es interesante cómo se liga esta parte, ¿no?, de la arquitectura, porque uno es más geométrico y demás. Hablando en cuanto a costos, y también lo decía Vitruvio, es bello porque es barato. Bueno, no lo decía textual, pero para que también sea bello tiene que ser costeable, tiene que ser sustentable en cuanto a dinero. Las formas geométricas representan menos gasto en cuanto a la construcción. Las formas más orgánicas, más elaboradas, más rebuscadas crean mayor gasto. La arquitectura va evolucionando. Y el hecho de que algo sea bello no quiere decir que no sea funcional, o que no sea tan bello como a alguien le gustaría, no quiere decir que no sea funcional. Después de este gran video, espero que entiendan la parte arquitectónica de por qué las diferencias y que no es la copia barata del Texcoco, porque este arquitecto también participó para Texcoco. A mi ver, ¿cuál es mejor? ¿Cuál hubiera sido mejor? Texcoco iba a ser un aeropuerto increíblemente grande, funcional también, pero tuvieron que haber resuelto esa parte de movilidad y conectividad con la ciudad. Porque también de aquí muchas veces gente que viene de Europa, de América del Sur, llega a la Ciudad de México y de ahí vuelan a Jalisco, a Cancún, a Tijuana, a Monterrey, incluso al sur, a Oaxaca y demás. Creo yo que iba a ser un aeropuerto enorme en cuanto a función, en cuanto a operación. Sí se podía, excepto por el detalle que les mencionaba del alabeo, del viento cruzado, del crosswind, pero se pudo haber realizado si se hubiera hecho de forma estructural. Perdón, si la forma estructural se hubiera hecho de forma correcta. Eso sí es muy importante recalcar. Por más hermoso y por más bello y más vanguardista que hubiera sido, tuvieron que haber resuelto esa parte estructural solamente por ética. No puedes hacer un aeropuerto tan simple para que después digas, le doy mantenimiento, y el mantenimiento vaya a ser costosísimo. Ventajas que le doy a Santa Lucía, a pesar de que muchos dicen es que está lejos. Sí, la verdad es que sí está lejos, pero recordemos que mantiene en operación aún el aeropuerto del Benito Juárez, el Adolfo López Mateos en Toluca, perdón, y lo que es la
el AIFA, junto con la BAM, la base aérea militar, que esa aún funciona. Es un aeropuerto muy curioso en cuanto a utilidad, ¿saben? Es híbrido, es un aeropuerto civil, es un aeropuerto militar. Eh, pues lo hemos visto. La expansión urbana, no la creación de hacer, la expansión urbana de forma voraz, el crear eh, unidades habitacionales en Tecámac, Los Héroes, Tizayuca y demás, te han realmente creado una expansión de la mancha urbana pegado a Jalisco, perdón, a Hidalgo. Y técnicamente, si se dan cuenta, del AIFA, Pachuca está a 20 minutos. ¿Qué es lo que yo recalco de esto? Mantienes 3 aeropuertos en operación. El Benito Juárez, el de Toluca y el AIFA. 3 aeropuertos en operación. El Benito Juárez sigue funcionando como un aeropuerto para la ciudad. El de Toluca muchas veces ha sido utilizado para situaciones de emergencia, que hay congestión o tráfico aéreo. Muchas veces dirigen los aviones a Toluca. Por lo tanto, va a tener más movimiento, va a tener más utilidad. Y muchas personas que viajan en cuanto a vuelos locales, no sé, híjole, es que también hay vuelos bien raros. No sé, Puebla a Toluca, de compañías pues, low cost, pueden operar de esa forma en esos aeropuertos. En cuanto a Santa Lucía, creo yo que crea otro nodo, que crea un nodo de conexión y conectividad con Pachuca y la Ciudad de México. Y deja tú nada más Pachuca, también Querétaro. Ya estás ahí a escasos una hora de Querétaro. Entonces, creo que Santa Lucía ataca a 3 ciudades en su punto estratégico y se está creando la movilidad en cuanto a transporte público para la Ciudad de México, para Toluca y para Pachuca. De hecho, no sé si lo aluciné o lo vi, que iba a haber una ruta de Mejibus desde aquí de Catepec hacia Santa Lucía, y también el Tuzobús, que es el Metrobús de Pachuca, iba a bajar a Santa Lucía. Técnicamente podrías viajar en un autobús por creo que 200 pesos de aquí a Pachuca, o podrías viajar, no sé, por 30 pesos de aquí a Pachuca por medio de transporte público como es el Mejibus, transbordas en Santa Lucía y tomas el Tuzobús. Creo que se ha creado un nodo nuevo para la ciudad y para Pachuca y Querétaro. Es la opinión que yo tengo. Y Texcoco no iba a tener esa conectividad con ciudades colindantes o ciudades cercanas por parte de los estados, capitales colindantes, si lo queremos ver de esta forma. Es algo que Texcoco no hubiera creado y no creó. Por eso creo que los proyectos son buenos. Y bueno, esto ya se fue a 30, casi 40 minutos. Espero lo aguanten, no se desesperen. Por mi parte es todo, Arquisaurios. Nos vemos pronto. Cuídense. Bye.